hermanas queridas, para las que no me conocen, para las que van a ver el video, para las que van a estar en sus hogares mirando este video quizás más adelante, para ustedes hoy que están aquí, para las que no me conocen y vayan a conocerme y estar por primera vez en Mujer Integral el día de mañana y puedan ver esta palabra que el Señor nos ha entregado. Mi nombre es Beatriz, soy la pastora Beatriz Contreras y en esta tarde vamos a compartir una palabra que el Señor me ha entregado para compartir con todas nosotras. Y sin más, vamos a ir ahora sí. Les voy a compartir pantalla. Tengo apenas muy pocas diapositivas porque realmente esta palabra ha sido una palabra rema para mi vida y la quiero compartir con ustedes. El título de este mensaje dice así: llegó el verano. ¿Salgo a buscar abrigo? Este es el título de esta palabra que el Señor me ha dado. Y el subtítulo dice: Mujeres entendidas en los tiempos. Primera de Crónicas 12:32. Este pasaje de la Biblia lo vamos a ver más adelante, pero quiero, como introducción de este mensaje, quiero compartirles algunas fotos que conseguí, que busqué especialmente para ilustrar un poquito y para que podamos interactuar o ustedes pueden responderse allí en sus hogares. Busqué algunas fotografías como para comenzar a ilustrar. Esta foto de esta mujer está súper abrigada. Si ustedes ven esta fotografía, esta, ¿qué les dice? Respóndase allí. Yo me respondería que está en una época de invierno, ¿verdad? ¿Podríamos llegar a decir que está en una época de verano? Yo las estoy viendo acá en la otra pantalla. ¿No? No es cierto. Esta mujer de aquí, cuando yo la encontré con el barbijo, si yo la veo, yo dije, voy a salir en esta época de pandemia que tenemos que colocarnos el barbijo. ¿Sí? Esto me habla, me dice, porque, ¿por qué me dice eso? Porque yo observo, ¿sí? Observo la fotografía. Ahora, si ustedes ven aquí, la otra, esta, ¿qué ven aquí? ¿Lluvia? ¿Ven que está como lluvioso? Parece que está un poco fresco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si veo que está así el tiempo, asomo la nariz por la ventana y veo que está todo así. Voy a salir así nomás, sin un abrigo, sin un paraguas, si es que tengo paraguas y no se le rompieron todo, porque vieron que los paraguas se rompen de nada. Bueno, ¿qué hacemos? Buscamos un paraguas, algo de abrigo, un pedazo de nylon, no sé, algo para cubrirnos. Bien, vamos a seguir. Si ven esta fotografía que está aquí, esta, la que les estoy señalando, ven que las nubes están negras y ven esta foto, o ven el clima así, o ven el cielo así. Bueno, diríamos, está por llover, puede ser que se abra el cielo porque se está abriendo el centro, allí el centro del cielo, en las nubes, en el centro de las nubes es como que se está abriendo, como que se ve el sol, puede ser que la tormenta pase. ¿Vieron cuando uno sale y dice, ¿seguirá lloviendo? No, mira, se está abriendo el cielo, decimos, porque las nubes como que dejan un espacio y dejan pasar los rayos del sol. Observamos. Si vemos esta chica con los pelos todos así, decimos o es una modelo que se le puso un ventilador de costado, o hay viento, ¿vieron? No sé, se me ocurre. ¿Hay viento o es una modelo que le pusieron un ventilador? No sé. Y esta chica acá
Cuando yo vi esta foto, ¿qué veo? ¿Qué vemos? ¿Qué ves, hermana, tú? Puedes ver que es un lindo ambiente, una temperatura linda, puede ser verano, puede ser primavera, está muy liviana de ropa, blanquita, también está muy feliz con su hijito, están compartiendo, se la ve una mujer plena, saludable, con su hijito también, está al aire libre, está en un disfrute, digamos, ¿sí? Bien, antes de seguir adelante, como una preintroducción a este mensaje, llega el verano, salgo a buscar abrigo. De acuerdo a todas estas fotos, estas ilustraciones que hemos visto. Y a usted le pregunto, le consulto. ¿Qué hacemos cuando llega la época pasamos del invierno a la primavera? Y de la primavera, después pasamos al verano. No agarra el ropero y empieza. En algún bolso o en bolsas, no sé, yo lo hago en bolsas esas de residuos, esas que se ponen nuevas. Empiezo y las pongo en un bolso. La ropa que ya no me empieza por la temporada, la voy guardando y saco nueva ropa. Ahora, ¿qué pasaría? Nosotros, bueno, somos de diferentes países. Yo sé que en otro país, en Estados Unidos, ahora en este momento, Katy, por ejemplo, si se conecta, va a estar de manguita corta, todo re lindo porque están en un súper calor. Y yo acá miren cómo estoy. Esto es cuero y abajo tengo un pullover que le decimos en Argentina gruesito. Y de cómo que no me puse una camiseta abajo, porque está frío. Pero ¿qué pasaría si alguna de nosotras en una época invernal sale con una solerita y de hojotas o de chalitas o de así a pie medio pelado por la calle? ¿No sería desubicado, hermanas? Digan, ¿sería desubicado? ¿Qué dirían? ¿Nos vamos a pescar un resfrío? Dirían que, dice Carol, yo no lo digo, que está media. Y aunque parezca simple todo este análisis que estamos haciendo, parezca, no, pero ¿a dónde quiere llegar la pastora? El subtítulo y el más importante, mujeres entendidas en los tiempos. Entendidas en los tiempos. Estamos hablando de los tiempos físicos ahora, pero vamos a ir ahondando más en la palabra del Señor. Entendidas en los tiempos, hermanas, en todos los aspectos, espiritual, emocional, físico, en el trabajo, en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora sí. Introducción. Primera de Crónicas 12, 32 y 34 dice así, o por lo menos el 32 vamos a leer ahora. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Diga conmigo así, entendidos en los tiempos. Dígalo, repítalo, porque eso es algo que vamos a tomar y recordar para el desarrollo de este mensaje. Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Diga conmigo, sabían lo que Israel debía hacer. Cuyo dicho seguían todos. Diga, seguían todos. Repítalo así en su casa. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En Primera de Crónicas 2, en este capítulo, tenemos una historia muy bella y fuerte también, porque es la historia de cómo el ejército de Israel, que se dio cuenta de todo el mal proceder del rey Saúl en contra del nuevo rey David, a quien Dios ya había ungido para gobernar a los israelitas,
Saúl se había puesto, si uno vuelve para atrás en la historia, vemos que Saúl ya se había puesto celoso cuando David, siendo un muchachito, con solamente una piedra, derrotó al gigante. ¿Lo recuerdan a eso? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Bien. Desde entonces Saúl se ingenió de muchas maneras para matar a David, pero nunca lo logró. ¿Por qué? Porque Dios defendió con justicia a su ungido. Sin embargo, durante mucho tiempo, David tuvo que andar huyendo de ciudad en ciudad dentro del país, pero mientras huía, Dios estaba obrando, pero de una manera tremenda, con los guerreros de muchas partes de Israel. Eran muchos los guerreros de muchas partes de Israel, de las tribus, de las familias, que sabiendo del amor que David tenía por el pueblo de Israel, se unieron a él para ayudarle a ser reconocido como rey. Entonces, todo el capítulo 12, que nosotros leímos solamente el 32, todo el capítulo 12, si usted va y lo lee en su Biblia, va a ver una lista, pero larguísima, larguísima, de guerreros, de los guerreros de todas las tribus que se unieron a favor de David. Y decían al respecto, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey, por sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días, dice, comiendo y bebiendo, pero sus hermanos habían preparado para ellos. Este es el contexto, este es el escenario de esta introducción, de este versículo, para que entiendan ustedes, mis hermanas, cuál es el contexto histórico y cuál es el escenario en el cual sale la descripción de estos hijos de Isaacar. Todo el capítulo 2 entonces habla de los guerreros que se unieron a favor de David. En resumido, a favor de David, que tenía que ser ungido como rey, y de la gran persecución que tenía, por supuesto, ejército que, por cierto, era desertor del otro ejército, del ejército que apoyaba a Saúl, ¿sí? Enemigo de David. Enemigo desde siempre, desde que empezó con la envidia y con los celos, tremendo. Como Saúl envidiaba a David, lo quiso matar siempre. Siempre lo persiguió y lo quiso matar. Ahora, ellos estaban allí, toda esta gente, estos guerreros que se fueron uniendo, iban a donde estaba David, en los distintos lugares y ciudades donde David iba huyendo. Se quedaba en alguna ciudad y allí se empezaban a congregar, digamos así, o se encontraban allí con él. Y en ese momento cuenta esa historia, cuenta el capítulo 12, que estuvieron como 3 días comiendo, bebiendo, porque muchos hermanos, muchas personas, muchos guerreros, muchas tribus, llevaban cosas, llevaban para festejar, llevaban animales, llevaban la tortita, no sé, supongamos, ¿no? Llevaban la tortita, llevaban las tortas fritas, llevaban el pancito, el quequito, no sé, de acuerdo a los países, ¿no? De acuerdo a las tribus. También los que eran vecinos en algún momento, que Isaacar, Zabulón, Neftalí eran vecinos, en un momento trajeron, dice en la Biblia, dice, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, ¿ve? Ahí están las tortas fritas, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino, aceite y bueyes y ovejas en abundancia. Porque en Israel había alegría. Y eso lo tenemos en Primera de Crónicas 12, el versículo 38 y 40, todo lo que yo les estoy contando. Yo les estoy contando la historia con mis palabras, ¿sí? 38 al 40, ¿sí? Toda esta historia bella, se podría decir, porque en realidad
Vamos a seguir ahondando en este tema de mujeres entendidas en los tiempos, hombres entendidos en los tiempos. Sin embargo, entre todos los guerreros, miren, entre todos los guerreros, hubo algo que muchos no tenían. Pero que un grupo destacado de, ¿cuántos dijimos? 200 principales, pocos, porque eran muchos los que se estaban juntando para hacer, ya lo vamos a leer, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Ni siquiera eran todos, ni los únicos hombres siquiera de esa tribu, de la tribu de Isaacar. No solamente vinieron a apoyar a David 200. ¿Saben cuántos vinieron? ¿Saben o no? Díganme no. Diga si no, no sé. Uy, yo le dije, Señor, ¿cuántos vinieron? Y el Señor me dijo que leyera aquí. Vinieron 87,000 hombres valientes en extremo. Primera de Crónicas 7:5. O sea, no eran los únicos de los hijos de Isaacar. Ese es uno de las tribus. Vinieron muchos más. Pero de estas personas vamos a hablar hoy. De estos hombres, que fueron 200, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Bien? Hay momentos en los que no solamente hace falta la valentía muy común en los hombres en una guerra, sino el ser hombres entendidos en los tiempos. Y fue muy importante para el pueblo de Israel estas personas entendidas en los tiempos. Fue muy importante para entronar a David, para el pueblo de Israel, para la historia futura del pueblo de Israel. Fue muy importante y lo vamos a seguir viendo en este desarrollo del mensaje. Entonces, basados en estas palabras de las crónicas, en este pasaje, en esta historia del capítulo 12, es que vamos a hablar de los hombres de Dios entendidos en los tiempos y vamos a ver que tienen características que lo distinguen. ¿Cuáles son esas características? Vamos a ver qué características tienen los hombres entendidos en los tiempos en este capítulo 12 de Crónicas. Y vamos a ver 3 características que distinguen a los hombres de Dios entendidos en los tiempos. 3. Diga, 3. 3 características. 3. Así que comenzamos. Vamos a hablar de las 3 características de estos hombres entendidos en los tiempos. Primer característica, aquí. Tienen el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. Todo lo que ocurre en su entorno. Entendidos en los tiempos. Cuando el cronista entonces dice que eran entendidos en los tiempos, no quiere decir que eran personas agoreras, agoreros o algo así por el estilo. Hay versiones de la Biblia, como la Biblia de las Américas o la Biblia de los hispanos, que no se equivocan cuando traducen esta frase, disciernen todo lo entendidos en los tiempos, mejor dicho, dice expertos en discernir los tiempos. La clave
en esto es que estos y zacaritas, vendría a ser, tenían el don del discernimiento, lo cual habían ejercido al grado de que se les podía considerar como expertos en discernir los tiempos. Seguramente que muchas cosas más, pero en este caso, cuando dice que es en relación a los tiempos, se refería a los movimientos estratégicos que tenían que hacer los guerreros, a los movimientos estratégicos que tenían que hacer como ejército para poder llegar a entronar a David, y también analizaban las estrategias de los enemigos que apoyaban al rey Saúl, y elegían las mejores estrategias para vencerlos. Bien, ahora, ¿es tan necesario ser entendidos en los tiempos? Porque estamos viendo algo de hace muchísimos años, ¿sí? Estamos viendo algo que pasó en la historia sobre un ejército. Ahora, ¿será importante ser entendidas en los tiempos como mujeres? ¿Será tan importante? Hay una narración en Mateo, que Mateo escribió acerca de las trampas que los fariseos siempre le quisieron poner a Jesús, para ver si se equivocaba. Y la narración en la palabra de Dios dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo, le dijeron. ¿Y Jesús qué les dijo? Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, le dijo, que sabéis distinguir el aspecto del cielo. Que sabéis distinguir los aspectos del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Dónde está eso? En Mateo 16 del 1 al 3. Así le dijo. ¿Sabés si va a llover? ¿Cómo va a estar el tiempo? Todo. Hipócritas, no sabéis distinguir los tiempos. ¡Wow! Acá ya cambia el asunto porque lo está diciendo nuestro Señor Jesús. O sea que debe ser importante que seamos mujeres entendidas en los tiempos. Yo creo que sí. Creo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. San Lucas también nos relata palabras similares que Jesús presentó a una multitud. Y Jesús les dijo, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sople el viento del sur, decid, hará calor, y lo hace. Hipócritas, le dijo, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Así lo dijo. Miren qué fuerte, qué importante que era para Jesús encontrarse con personas entendidas en los tiempos. Qué importante, hermanas. Y yo creo que esto refuerza todos los mensajes que hemos ido teniendo a lo largo de este año que nuestro pastor Max, mi esposo, nos ha estado dando y ministrando cada domingo cuando nos congregamos. En ambos relatos de Mateo y de Lucas, en estas dos historias, esto está en Lucas 12, para los que están anotando, las que están anotando 5 al 56. Lucas 12, del 5 al 56. En los relatos de ambos escritores se resalta que Jesús enfatizó, no solo para ciertas personas, no, sino para todo el público en general, que es importante y necesario distinguir los tiempos, mis hermanas queridas. Lo destacó no solamente para algunos, él habló para público en general también y dijo, hipócritas, ¿cómo sabéis distinguir el aspecto del cielo, de la tierra, si va a llover, si no va a llover, y no sabéis distinguir los tiempos? Ay, Señor, que Dios nos ayude y nos dé sabiduría. Ahora,
¿Es malo que uno sea entendido, que uno sepa distinguir si va a llover o no va a llover? No, no es malo. No es malo. No es malo saber eso, pero, lo más importante que uno debe ocuparse en entender es las señales de los tiempos que Dios nos dice que seamos entendidos. Este hábito que Jesús exigió a todos los que lo oían, primeramente, hermanas queridas, es un don de Dios. Atentas aquí. Pasamos de la esfera física, de ejército, de las fotos que les mostré muy sencillitas al principio. Esto es un don de Dios. Lo que Dios pide a los hombres, y lo vimos en Lucas y lo vimos en Mateo, en estas historias, es hombres entendidos en los tiempos. Ahora, esto es un don de Dios, pero no es exclusivo de algunas personas especiales, ¿sí? De alguien especial, de un ungido especial. Pues es un don común que todas las personas poseemos. Y está en la capacidad, y está en nosotros la capacidad de ejercerlo o no. ¿Por qué? Porque Jesús lo exigió tanto a líderes religiosos de su tiempo como a la gente común del pueblo. Si hubiera sido solamente para algunos, bueno, decimos, este don lo tenían que tener los pastores, los ministros, los sacerdotes, los fariseos. No. Esto es un don de Dios que todos lo tenemos, el discernimiento, el ser entendidos en los tiempos. ¿Y tenemos la capacidad de ejercerlo o no? Bueno, también es verdad que no funciona automáticamente en una persona, sino que hay que ir desarrollando el hábito de ser. Ahora, ¿de ser qué? Tenemos que ir desarrollando el hábito de ser observadores, analíticos, pero por sobre todas las cosas, sin duda, ser espirituales. Ser espirituales. Y dejarse guiar por la palabra de Dios para llegar a ser expertas, como lo fueron estos 200 hombres de los descendientes de Isaacar. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos y desarrollemos también experiencia en discernir los tiempos que nos han tocado vivir. ¿Para qué tenemos que desarrollar esa experiencia en discernir los tiempos? Para tomar buenas decisiones, hermana. Porque si no somos entendidas en los tiempos, no somos analíticas, observadoras, espirituales, no lo hacemos, no desarrollamos eso en nuestra vida, no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, podemos tomar muy malas decisiones en la vida, en nuestra vida. Miro para acá porque acá la estoy viendo, acá tengo el power. Ante cada situación que se nos presente. Esta es una de las características que distingue a los hombres de Dios. Con esto hablamos de la característica número 1, que es que tienen el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. Le pidamos al Señor discernimiento espiritual. Es un don que se desarrolla, dijimos. ¿Me entienden, hermanas? Lo podemos desarrollar. No es para gente especial, súper especial, para el pastor solamente, para todos. ¿Cómo lo desarrollamos? Siendo espirituales por sobre todas las cosas, pero también observando, analizando. Muchos, no estoy en contra de que miren noticias ni a favor tampoco, pero sí una manera de ser analítico y observador es mirar qué es lo que está pasando en el mundo desde hace un año.
¿Qué es lo que está pasando en el mundo desde hace un año y pico, ya un año y medio? Nuestro pastor, y lo tomo como ejemplo, analiza la situación histórica del mundo entero. Es analítico, observador. Lo pongo por ejemplo, porque él nos habló y nos dijo, a través de la palabra y por la palabra, determinó como un ser espiritual y nuestra guía, nuestro pastor, que debíamos guardarnos. ¿Recuerdan ese mensaje, hermanas queridas? ¿Cuántas recuerdan el mensaje? El mensaje profético a la iglesia en los tiempos de COVID. ¿Recuerdan? Está en el canal de la iglesia, si lo quieren ver. Tremendo mensaje. Entonces, la primera característica de estos hombres o mujeres entendidas en los tiempos es el hábito, no una vez en la vida. Ay, no sé qué hacer, ¿cuál será la voluntad de Dios? No tengo ni idea, pastor, ¿por qué no me dice qué tengo que hacer? ¿Qué tendré que hacer? Dios nos ha dado la capacidad de discernir y tenemos que desarrollarla, comenzar a desarrollarla si aún no la tenemos desarrollada, de a poco, siendo observadores, dijimos, analíticas, viendo lo que pasa a nuestro alrededor, ser muy observadora y pasar nuestras decisiones de manera espiritual, como mujeres espirituales, no tomar las decisiones en caliente, carnalmente, y fuera totalmente de la palabra de Dios, porque se me ocurrió, porque lo sentí, porque merezco ser feliz, porque mi corazoncito lo dicta. ¡Ay, Señor, qué tremendo eso que mi corazoncito lo dicta! Cuando el corazón es más engañoso que todas las cosas, dice la palabra. Señor. Ay, 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 diga. No me vine filosa, me gusta esta palabra, porque Dios me abre el entendimiento. Qué lindo, porque esto refuerza todo lo que nuestro pastor nos enseña. Bien, seguimos con estos hijos de Isaacar, que eran solamente 200, entendidos en los tiempos, y seguimos adelante. Tenía aquí, que es discernimiento. La palabra discernir es sinónimo de juicio, perspicaz, distinguir, comprender, es decir, cuando una persona discierna algo, debe de comprender, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto y ser prudente en su manera de actuar. ¡Wow! ¡Qué definición! Esto es según el diccionario nomás, Esto es discernimiento. Distinguir entre lo bueno y lo malo y tomar una decisión. Pero comprendiéndolo, ¿no? Comprendiendo. Ahora, segunda característica. La segunda, se viene la segunda, así que anote. La segunda la leemos aquí en el versículo 32, que es el versículo clave de este mensaje. De los hijos de Isaacar dijimos 200 principales. Ya hablamos de la primera característica entendidos en los tiempos y ahora vamos a hablar de que sabían lo que Israel debía hacer. Eso vamos a hablar en la segunda característica de los hombres entendidos en los tiempos. En este caso nosotras mujeres entendidas en los tiempos. Segunda característica. ¿Saben qué hacer? Ante cualquier situación que se presente. ¿Qué hacer ante cada situación que se presente? 2 veces lo puse. No sé si era para que me quedara claro a mí o me equivoqué. 2 veces. Que saben qué hacer ante cualquier situación que se presente. 2 veces lo puse. Para que me quedara bien claro a mí, debe ser. ¡Wow, Señor! ¡Qué tremendo!
No creo que todos los israelitas estaban en una condición de no saber qué hacer en toda situación. Ahora, estos 200 hombres de Isaacar sí sabían lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ellos sabían y percibían espiritualmente y discernían que el tiempo de Saúl ya había pasado. El tiempo del rey Saúl ya había caducado, ¿sí o no? Y que Dios había ungido ¿a quién? A David. Entonces ellos sabían qué hacer. Apoyaron a David. Es lógico. Apoyaban a Dios apoyando a David. Había muchos de ellos, porque eran solamente 200, había muchos del ejército que estaban ahí dudando. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban con David ahora habían estado con Saúl. Entonces pensarían, hoy estaremos haciendo bien apoyando a David. ¿No los escucha usted también así en esta historia del capítulo 12? ¿Estaremos haciendo bien? ¿Habremos hecho bien en venirnos para acá con David? ¿Habremos hecho bien? Yo le pondría, hablando nosotros ahora, en la época actual, ¿estaremos haciendo bien congregándonos acá? No sé, digo yo. ¿Estaremos haciendo bien? ¿Estaremos haciendo bien? De habernos ido a vivir al sur, allá tan lejos, dijo Nati. ¿Estaremos haciendo bien, Señor? Ese es lo que pensaban y el ambiente que se movía. ¿Estaremos haciendo bien? Dudaban. ¿Será que habrá sido de Dios que estemos acá con David? Y si después David le pasa algo, Saúl lo mata y viene Saúl y se desquita todo. ¿Vieron como esas películas que les cortan la cabeza a todos los enemigos? Enemigos, solamente porque los miraron mal, son enemigos. Y les cortaron la cabeza a todos. Acá nos cortan a todos la cabeza si Saúl llega a quedar, a seguir adelante y David lo... La mayoría del ejército en este capítulo 12 de Crónicas no sabía lo que tenía que hacer. ¿Quiénes lo sabían? Solamente 200. ¿No le llama la atención? Solamente 200 del pueblo, de los hijos de Isaacar, sabían lo que Israel debía hacer. ¿Y quién les había hecho comprender esto? Dios. Les había hecho comprender que lo que en ese tiempo se debía hacer era apoyar al nuevo ungido rey David. Estos 200 de Isaacar quizás no eran los guau guerreros de la tribu, pero eran personas muy influyentes. Eran personas de liderazgo. Eran principales. Ellos eran... Este grupo de personas parece ser, según la historia, que fueron los que diseñaron todas las estrategias para entronar a David. Ellos eran el grupo pensante, vieron, mira, vamos a hacer así acá, la estrategia, la logística de la defensa en cuanto a la coronación y la entronación de David como rey en la ciudad de Hebrón. Pero fíjense una cosa, finalmente entronaron a David, Ojo, que la historia no terminó mal, No terminó mal. Porque no fue necesario hacer la guerra. Miren qué importante. Pues la historia de la coronación de David concluye con una nota alegre que dice: y estuvieron allí con David 3 días comiendo, bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ella. Eso está en donde, Primera de Crónicas 12:39, un poquito más abajo. Esto es saber qué hacer. ¡Wow! No con maldad ni con sangre como lo hacía el malvado rey Saúl, sino con sabiduría de Dios. Con sabiduría hicieron la guerra. Con sabiduría hicieron la guerra. Ahora, en un caso, hablando aparte, relacionado con Jesús y sus discípulos,
nos enseña la importancia de saber qué tenemos que hacer ante situaciones que el tiempo nos presenta. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan capítulo 4, San Juan capítulo 4, donde Jesús le dirige y le dice a sus discípulos, es que conocían muy bien los tiempos, y creo que, no sé si lo vimos, pero lo vimos en Lucas también, muy bien los tiempos del proceso de la labor agrícola, en qué mes se siembra, en qué mes se daban las cosechas. El día que Jesús le predicó a la mujer samaritana, y esta fue a hablar con Jesús a la gente de Sicar, su comunidad, previendo que Jesús, que aquel momento iba a ser una evidencia de cómo la gente vendría a conocerle y a escucharle, porque tiene tanta necesidad de escuchar el Evangelio del reino de Dios, les dice a sus discípulos que no sabían discernir los tiempos. ¿Por qué? Porque ese era el momento. Ese era el momento. Y ahí fue cuando Jesús le dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esto está en Juan capítulo 4, versículo 35. ¿Sí? Bueno, en esta historia, Jesús discernía los tiempos. Jesús sabía que ese milagro tan maravilloso, eso que había pasado, ese milagro, iba a desatar un hambre de la gente a buscar a Dios. ¿Y qué le dijeron sus discípulos? Eso en palabras mías. Después lee la historia ahí, ¿sí? En Juan capítulo 4. Y los discípulos, ahí como les leía, le dicen, no, porque la siega y que la cosecha es en tal época y la siega en tal otra y la siembra. Y bueno, ahí porque ellos eran expertísimos en eso. Y Jesús le dice, pero este es el tiempo de la necesidad de la gente. Hoy es el momento. Hoy tienen necesidad. Este es el tiempo. ¿No saben discernir los tiempos que están viviendo? ¿Qué van a esperar? ¿Una capacitación de 3 años? Para estudiar las escrituras, para salir a predicar el evangelio, palabra de Betty, capacitación de 3 años. No podía ser hasta dentro de 4 meses, sino ahora mismo. Hay gente que está muriendo, hermanas queridas. Este es el tiempo. No es mañana. No es para decir no estoy preparada. Es para correr y discernir los tiempos. No vamos a esperar que venga del cielo el Espíritu Santo y nos sacuda y nos llenemos y esto para... No, eso es un regalo. El Espíritu Santo de Dios es nuestro regalo más grande que podemos tener en nuestra vida íntima con Dios. La llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas en intimidad con Él, en disfrutar y deleitarnos en su presencia, pero no vamos a esperar a un momento espiritual así para decir que eso nos capacita para hablar del Señor y contarle a la gente que quizás si no somos entendidas en los tiempos decimos no, mañana, pasado, ya... porque hoy no me siento bien, estoy mal, estoy así, estoy bajoneado, tengo problemas, y mi enfermedad, y mi situación, y mis hijos, y mi necesidad, y mi escasez, y mi marido, y todo mí. Cuando Jesús nos dice, amadas hijas mías, sean entendidas en los tiempos, la gente se muere. Por favor, háblenles de mí. Hay una urgencia, hermanos. Yo lo escucho al Señor, me imagino decirnos, por favor, despierten, sepan discernir los tiempos. Sepan qué hacer en este tiempo. Ay, es que no sé qué hacer. Me aburro en mi casa. Yo escuché a una persona este año que me cansó tanto, Señor, que le pedí que me ayudara a amarla. Me aburro. No sé qué hacer. Estoy todo el día encerrada y no nos dejan salir.
Cuando tenemos un propósito en la vida y ese propósito no lo da, escuche bien, hermana, ese propósito ya lo dio en su palabra el Señor para nosotras, el propósito general acá. Nosotros le damos sentido a eso, a ese propósito que está acá, y lo empezamos a hacer. Entonces decir, estoy esperando que Dios me dé el propósito, a ver qué propósito tiene. Y mientras tanto vas a dejar que se siga muriendo tu vecino, que se muera el otro, que se muera tu papá, tu mamá de COVID, que a tus hijos les pase algo, y no vas a hacer algo, hermana, porque no sabes qué propósito tenés. Hermanas queridas, ustedes, como dice mi esposo, saben que las amo. Pero necesitamos desarrollar el propósito, saber qué hacer en este tiempo. Segunda característica, saber qué hacer ante cualquier situación. Aprovechar las situaciones que tenemos. En estos días hablábamos de aprovechar, no sé con quién hablé de que se aprovecha una situación, no sé con quién. Aprovechó la situación con alguien para hablarle del Señor. Aprovechar la charla con un hijo, aprovechar la charla con tu vecino, en el buen sentido. Dale sentido a tu vida. No propósito, propósito tenemos. Hermana, tenemos un montón de cosas para hacer. ¿Vos estás aburrida? Das vuelta en la casa y limpias 1000 veces el comedor porque ya lo limpiaste, y como estamos en pandemia y no podemos salir, y damos la vuelta en el baño, en esto, en otro, y ya limpiamos todo y no sabemos qué hacer. Sentate en la computadora a predicar la palabra, sentate a preparar canciones, prepárate una predicación, estudiar la palabra. Hay tantas cosas para hacer, hermanos, siempre, pero uno tiene que ser entendido en los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué hacer en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Qué hacer? Muchas mujeres en este tiempo, y lo vamos a hablar en uno de estos tiempos, en julio, quizás cuando tengamos una reunión, esa tarde libre de mujeres que tenemos nosotras, que es todo de hablar de nosotros. Cada una habla de lo suyo, vamos a conocer que en este tiempo de pandemia muchas mujeres han sido entendidas en los tiempos y se han capacitado, han estudiado, han emprendido negocios, venden cosas, el pan no le ha faltado. Yo estimulo a mis hijos, hermano, y no es por ponerme el yo primera, no, hermano, no. ¿Por qué hablo de mí? Porque no puedo hablar de ustedes. Los estimulo, hagan algo. Gracias al Señor. Y les recomiendo, sean entendidas en los tiempos. No es tiempo de tirar currículum para buscar trabajo. Porque vas a estar en contacto con mucha gente. Dios nos mandó a guardarnos. Pero entonces, mamá, me decía la más chica, ella trabaja a mediodía en una pollería donde hacen milanesa de pollo. ¿Vieron? ¿Conocen las milanesas? Yo digo así porque es pan de pollo, o sea, el pollo, la pechuga, la rebosan con pan rallado así. Bueno, es una fábrica eso. Y que entonces, mamá, a la tarde, bueno, ¿qué haces de rico? A ver, ¿qué es lo que haces más rico? Se hace unos panes caseros así, es experta en hacer pancito. Paga muy poquito de gas. Y le digo, hace pan, buscate 5 clientes, 4, 100 pesos cada uno te haces para comer todos los días. 5 nomás, y lo único que haces es la bicicleta, lo pones en la mochila atrás y con el barbijo a una distancia prudencial, sírvase, gracias, alcohol, guardá los billetes con alcohol, lo pones en una bolsa y tenés para comer todos los días, aparte del mediodía que tenés, lo ocupás para pagar el alquiler y los impuestos. Después te comprarás el lavarropa, después te comprarás esto. Yo le lavo la ropa aquí, vengo con la bolsita, porque por más que sea hija, Dios nos mandó a ser responsable y cuidadoso.
Y en un momento no fui entendida en los tiempos y sufrí, porque yo sufría esa situación de no ver a mis hijas. Agarro la bolsita, por detrás entro al lavadero, porque tiene la abertura, lo meto al lavarropa, me higienizo las manos, cierro y le entrego después su ropita afuera. Ya te comprarás lavarropa, hija. No es tiempo de comprarse lavarropa. No es tiempo de preocuparse por eso, es tiempo de preocuparse por la vida. Es tiempo de darle gracias porque estás viva. Nos hemos dado cuenta que la vida es importante en esta pandemia. Muchos. Por incluirme, hermana. Y quizá ustedes no, ninguna de acá no. Ninguna quizá de acá no. Pero han experimentado otras cosas quizás en este tiempo. Muchas cosas. Han descubierto que en una casa también el Señor está, en la casa encerrado sin salir a ningún lado. ¿Se dieron cuenta? Él está ahí con ustedes. Está con nosotros. Nos regaló la iglesia online mucho antes de la pandemia porque nos preparó. Fuimos entendidos en los tiempos y mi esposo supo qué hacer en su momento con la oportunidad que se le dio de que hermanos estaban pidiendo las reuniones vía online en otros países hace 3 años, antes de la pandemia, y fue entendido en los tiempos y dijo sí. Miren qué importante que es ser entendidas en los tiempos, hermanas queridas. Veamos cómo la gente hoy está lista para responder al llamado de Cristo, hermanas. Hoy está lista para responder el llamado de Cristo. Está lista para responder el llamado de Cristo. Siempre es el tiempo. Siempre es tiempo de cosecha. Pero este es un tiempo de cosecha. Es una temporada de cosecha. Es un tiempo de cosecha, hermanas queridas. Estos isacaritas sabían qué hacer. Sabían lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y utilizaron las estrategias para la coronación de David. Hicieron todo, las estrategias de guerra. Las idearon, pensaron. Ahora nosotros también tenemos que ser así. Tomar este ejemplo. Todo lo que se escribió, como nos enseñó siempre mi esposo y en este último tiempo, todo lo que se escribió del pueblo de Israel, todo lo que se escribió en la palabra de Dios, nos enseña hoy a hacer lo que tenemos que hacer o las cosas que sí se pueden hacer y las cosas que no deberíamos hacer. Ahora, seamos entendidas en los tiempos en el conocimiento, mediante el conocimiento de la voluntad de Dios, que se adquiere mediante la oración, el estudio de la palabra y el don de discernimiento que Dios nos ha entregado. Lo repito. Ser entendidas en los tiempos mediante el conocimiento de la voluntad de Dios. Ay, Señor, ¿y cómo hago? Se adquiere mediante la oración, el estudio de la palabra y el don de discernimiento que Dios nos ha dado. No decidiendo a lo que nos parezca. No, las mujeres, las hijas de Dios, debemos orar, debemos intimar con el Señor, llevar una vida de oración y conocer a Dios. Ahora, hacemos un ejercicio. Yo sé que esto quizá a usted le puede resultar sencillo, pero mire, haga un ejercicio. Si no conociéramos, si yo no conociera a Dios, no conociera que Él es muy misericordioso y que pasa por encima de todas nuestras miserias, y me equivoco como esposa de pastor, y yo no lo conozco, no voy a saber qué hacer ante esa situación de mi vida. Tal cual, esta segunda característica. ¿Por qué? No voy a saber qué hacer. Cuando hay duda y no sabemos qué hacer, hay duda en mí. Y si hay duda en mí es porque yo no conozco
que Dios es un Dios de amor y de misericordia, que Él es mi abogado, que intercede por mí constantemente ante el Padre, que todos los días se renueva su misericordia para con mi vida, que si me arrepiento y vuelvo a la presencia de Dios, al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Él me va a volver a aceptar, que Él desea bendecirme, que Él desea planes de bienestar, de bien, Él desea el bien para mí. Todas esas cosas que yo sé de Dios es porque están en su palabra. Entonces, mis hermanas, para saber lo que tenemos que hacer y ser entendidos en los tiempos, para conocer la voluntad de Dios y saber qué hacer, tenemos que estar con nuestro Dios en intimidad o orar, si quiere ponerle esa palabra de oración, de intimidad. A mí me gusta la palabra intimidad más que oración, porque la oración es como si bla, 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 Señor, 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 Señor. No, intimar. Tirate ahí en el dormitorio y quizás no tengas ni palabras y estás ahí y empezás a sentir después de un tiempo allí, que ya que te cansaste carnalmente, que las rodillas están ahí como amortiguándose, como que te empieza a picar así, como que te empieza a molestar el cuerpo ahí. Después de ese momento que es bastante pesado, vino un momento donde las piernas se te amortiguaron, entonces ya no sentí ni las piernas, no sentí la contractura, no sentí nada. Y estás ahí, calladita, y de repente sentís un abrazo. Sentís el abrazo del Señor. Entonces, darnos la oportunidad de saber qué hacer en una situación difícil, cuando estamos mal. A mí me han tocado situaciones muy difíciles de vivir, como seguramente cada una de ustedes. Y aprendí de esas situaciones que me surgió la respuesta, y la conclusión fue: yo al diablo no le voy a llorar. Porque yo sabía distinguir, gracias a Dios, que esas situaciones no eran contra la persona, sino contra potestades, principados, como dice la palabra de Dios. Entonces yo decía, ante el diablo no voy a llorar. Esas actitudes, no, mis lágrimas, lloraré, sí, estaré recontra triste, me duele el corazón por esta situación, y yo voy a orar y voy a llorar todo lo que tengan de llorar, pero me desataba llorando de rodillas, hermano. Ah, sí. Para mí era de pie. Yo no digo que de pie no se puede orar, sí, gloria a Dios, como sea, acostada, rodillas, así, todo como usted quiera. Pero en ese momento, en esa situación, para mí estar de pie era una situación de orgullo, y llorar parecía como que el diablo acá lo tenía en la cara y me decía, ay, mira cómo estás llorando, viste, te voy a hacer pedazos, te voy a matar, te voy a destruir, mira lo que te hicieron, mira lo que te profetizaron, mira lo que te dijeron, mira lo que esto, mira. Entonces yo agarraba así, yo delante tuyo, diablo inmundo, no voy a llorar. Me iba al cuarto, me encerraba, me arrodillaba, papito, acá estoy, y me ponía así. Y ahí lloraba, y lloraba, y lloraba. Yo sabía que el diablo se torcía. Porque esas lágrimas, dice la palabra de Dios, que Dios enjugará toda lágrima. Y Él no seca las lágrimas, ¿eh? Yo sentí en un momento casi literal como Jesús secaba mis lágrimas. Y me dijo la niña de mis ojos. Mi niñita, me dijo. Me sentí muy amada. Entonces, segunda característica, saber qué hacer ante cada situación. Bien, vamos a la tercera. Ya estamos. Después me la van a decir, así que no sé, las que anotaron váyanse fijando, yo quiero que me repitan las tres, así que prepárense. Tercera. Influencian a otras personas para que actúen con sabiduría. ¿Por qué? Leemos el versículo nuevamente. De los hijos de Isaacar, léalo conmigo si puede, allí donde está, 200 principales,
ya vimos, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eran de influencia positiva para los demás, contagiaban a los demás, no eran de un ánimo apocado, eran de un ánimo valiente, que sabían discernir los tiempos, entendidos, sabían qué hacer, eran personas seguras. Y las órdenes que estos 200 principales no solamente se las tenían que dar a sus compañeros, a los compañeros de la tribu de ellos, sino dice que las órdenes le llegaban a los guerreros, a todos los guerreros, los cocineros, los meseros, de las otras tribus que apoyaron a entronar a David como rey. En 1 Crónicas 12:32, donde leemos aquí, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Los isacaritas, estos 200 hablaban y todos paraban la oreja. A ver, escuchemos a ver qué dicen, porque son hombres entendidos en los tiempos, ¿eh? Saben lo que hay que hacer. Nos van a... No. Sí. Eran influencia 100% estas personas. Influencia para hacer lo que es bueno y provechoso. Porque ¿usted sabía que usted es influencia también? Influencer no, influencia. No sé si influencer debe ser lo mismo, no sé, pero influencia, poderosa. ¿Cuántos lo saben? Yo lo supe y lo sé. Ahora, hay una predicación que tengo que en algún momento la voy a dar. La poderosa influencia de la mujer. No sé si lo di, parece que no. La poderosa influencia de la mujer. Para bien o para mal. Pero poderosa influencia somos. Todos tenemos una poderosa influencia. Ahora, estos hijos de Isaacar, estos 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, decían algo, influenciaron tan bien que no hicieron la guerra para entronar a David, hermanas. Lo hicieron con sabiduría de Dios. Con sabiduría hicieron la guerra. ¿Qué me dice? No usaron armas, hicieron con una sabiduría de Dios, imagínense. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué se rescatan en la historia aquí de este capítulo? Es tan importante estos puntos. ¿Por qué el Señor nos dejó estos puntos escritos para nosotras hoy? ¿Por qué era tan importante? Porque en el momento que reinaba Saúl, que era ese tiempo, todo lo bueno era malo. Lo malo era bueno. Todo lo bueno que quería hacer la gente era malo porque estaba en contra de Saúl y del rey nomás. Era un desastre, hermano. Pero estos 200 hombres intervienen para orientar a todos de que lo mejor era apoyar a David. El resultado era que todos sus hermanos lo seguían. Pero esto fue posible gracias a que hubieron hombres así, que influyeron para cambiar en una situación crítica que había, en un momento del reino del pueblo de Israel que estaba en disputa y de muchos enemigos y de que muchos dudaban, aún los que estaban con David, dudaban, habremos hecho bien, será de Dios, no será de Dios, uy, estaremos bien aquí, estaremos bien allí, y si nos cortan la cabeza, y si nos volvemos para atrás, y si hacemos... Pero hubo 200 hombres que se mantuvieron firmes a la visión de Dios. Escuche esto. Hubo un remanente que se mantuvo firme a la visión de Dios y siguió adelante y respaldó y supo que respaldar a David era de Dios. Amén. Nosotros podemos hacer eso influenciando a nuestros hijos, por ejemplo, como les hablaba recién.
Y sáquese de la cabeza si el enemigo le puso, no, ya mis hijos no me dan bolilla, ni me obedecen. Yo he escuchado esto, no, no me hace caso. Ay, yo digo, Señor, ¿cómo que no te hace caso? Le decía yo. ¿Cómo que no te hace caso? Como que yo no me entra en la cabeza, digo yo. Dijera Maxi, ¿cómo puede ser que no te haga caso? No, no me hace caso ya, no. Me cansé. Una mamá nunca se cansa. Una mamá es toda la vida. La palabra me cansé delante de los hijos, hermana, sáqueselo de la cabeza, sáqueselo de la lengua. ¿Cómo le vas a demostrar eso a tu hijo que te cansó? A mí el Señor me ha hecho vivir muchas cosas con mis hijos, soy mamá de 5 hijos. Y yo creo que muchas de las cosas que hice, las hice porque el Señor me guió nomás. Porque no tuve experiencia previa, obvio, son 5. Pero sí era observadora de otras situaciones y observadora del mundo, de las madres, de la iglesia. Estudié en la Biblia, empecé a estudiar la palabra y empecé a adquirir sabiduría como mamá. Y yo le decía a mis hijos así, vos a mí no me vas a cansar, mi amor. Así le decía yo. No me vas a cansar porque yo soy tu mamá toda la vida. No me vas a cansar. Lo vas a hacer porque es una orden. Lo vas a hacer. Entonces, era como, ahí estaba, siempre, siempre. Como me he dedicado a mis hijos gran parte de mi vida y ministerialmente los últimos años de esta parte me he dedicado al ministerio. Pero he dedicado toda mi vida a criar los hijos. Entonces, como que uno tiene un montón de vivencias. Y no los perseguía, pero yo veía que ellos obedecieran lo que yo les había mandado. Pero mamá, eso me lo dijiste ayer, hasta que vos no lo cumplas. Y eso cuando no era algo muy guau. Sí o sí lo vas a hacer, lo tenés que hacer por tu bien. Y le explicaba. Pero no me vas a cansar. Y cuando tenían que aprender las tablas, ¿saben cuáles son las tablas? No sé, en otros países las tablas, 2 por 1, 2 por 2. Y me ponía, no, porque no me entra. ¿Cómo que no te entra? Decí conmigo, soy inteligente. Dios me da sabiduría. Repetilo, en el nombre de Jesús. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y dele que va, y dele que va, y dele que va. Era permanente, hermano. Permanente, permanente, permanente. Hablando de la influencia, ¿no? En ese momento me decían por ahí que era... En un momento llegué a pensar, digo, seré demasiado estricta porque me dediqué mucho a la crianza y a inculcarles cosas que le puedan servir para la vida, el día de mañana. En mi casa, ahí adentro, para cuando salieran y empezaran a ir a la clase. Me acuerdo cuando empezaron a ir a la escuela, una de mis hijas un día, mamá, vino toda llena de tierra acá, me agarraron de acá, me tiraron al piso, me arrastraron por la vereda de la escuela, dice, ¿y vos qué hiciste? Nada. ¿Cómo nada? Te tenés que defender. No, pero si somos cristianos nosotros, me decían. Pero sí, somos cristianos, pero te tenés que defender la vida, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mínimamente pará así la persona y empezá los gritos que te ayuden. Yo no digo que vos le pegué, a no ser que te peguen, bueno, él tenga que retirar un poco y pegarle un empujón para que no te defender tu vida. O sea, hay muchas cosas y esa influencia, cuando uno pasa en los años, en ese momento, uno no sé si era entendido en los tiempos, entendido en los tiempos, pero ejerció influencia igual. Imagínense si la gente que no tiene a Cristo es influencia, los políticos son influencia de las personas, los periodistas son influencia de las personas, de la comunidad, de las sociedades. Una mala prensa, una noticia errónea, una noticia falsa puede dar vuelta a todo un pueblo para una votación.
¿cuánto más nosotros no vamos a hacer una poderosa influencia con el Espíritu Santo de Dios, con nuestro Señor y con la sabiduría del cielo? Díganme, hermanas queridas. En la Biblia lo tenemos. Tenemos ejemplos que fueron influencia ocurrido hace 5 siglos antes de Cristo, en Persia, un país en el que el Dios no era el Dios verdadero el nuestro, no estaba en la lista Dios. Era un rey que se llamaba Asuero y tenía 7, y con 7 de los príncipes de su reino, aunque eran paganos, buscaron a los sabios que conocían los tiempos, dice Esther, eso está en Esther 1:13. Aunque aquellos sabios no eran conocedores de los tiempos de Dios, sino que solamente tenían una experiencia común nomás. Pero en fin, tenían experiencia. Y ya estamos en la recta final, hermanas. Yo creo que Dios ha sido claro, espero que haya sido claro con nosotras, que ya estamos en la conclusión, hermanas queridas. Ahora, para ser entendida en los tiempos, pastoras, tenemos que tener estudio, tenemos que... No es una cuestión de un grado universitario, no es cuestión de que sea inteligente. Es una cuestión de espiritualidad, hermano. Hay un proverbio que es el 28:5b, que dice: mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Amén. Y dice Proverbios, anótelo para los que estén anotando, 17:24a. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, porque se nos nota, hermanos, cuando somos entendidos en los tiempos, cuando somos influencia, cuando sabemos qué hacer, que lleguemos a lograr esas 3 características como mujeres, que las empecemos a desarrollar o que las sigamos desarrollando, hermana. Yo no digo que hoy salgamos a ser entendidas en los tiempos, saber discernir, empezar a saber qué hacer y como dijimos el último, en las 3 características que usted las escribió. Se nos nota. Proverbios lo dice, 17:24, en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Empecemos a... Miren, les voy a comentar algo. Se nos nota en el rostro. Antes de conocer a Cristo, fui una joven, porque me conocí muy joven, tendría 21 años, 20 años. Pero en mis cortos años, esos 20 años, fui una mujer siempre muy amargada, jovencita amargada, muy bella, por cierto. Mire, yo lo digo, no es porque, bueno, wow, no. Pero yo creía que esa belleza, porque salí reina de la capital, de Córdoba y qué sé yo pensaba que eso a mí me iba a abrir todas las puertas, wow, todas las puertas tenía abiertas, porque era un mujerón, digamos así en la Argentina. Me veía así yo. Yo veía mi entorno que las puertas se me abrían para, yo decía, wow, voy a ser una mujer, pero muy amargada. Mis padres separados por muchos años, mi mamá muy depresiva, se colgó 3 veces de una soga, yo la tenía que sacar. Bueno, situaciones horribles. Muchos años. Entonces se me marcaron a mí acá, no sé si ve ahí, yo a los 20 años tenía acá 2 surcos, así. Bueno, ahora no me lo quiero hacer porque no quiero que se me arrugue. Acá, 2 surcos, pero 2 surcos y yo sí. Era una cara, pero era una arruga precoz, arrugas precoz, ¿vieron? Pero surcos, hermana. Entonces, yo pensé que era así mi cara ya, pero igual de todas maneras, se me abrían las puertas, todo. Pensé que no fue así. El Señor me hizo dar cuenta que Dios trató conmigo y lo conocí en un momento muy, muy difícil de mi vida, cuando quedé embarazada de mi primer hijo,
que no le importó la belleza al progenitor, no le importó la belleza, no le importó nada y me abandonó con mi hijo. Lo quiso matar a mi hijo en mi vientre, yo no quise, pero me abrieron una gran puerta. La puerta del cielo me abrieron. Mi Señor me abrió los brazos así. Lo mejor que hice en mi vida fue aceptarlo como mi amado, como mi amo hoy. Hoy mi amo, hoy. Y he visto cómo después de los años, mi rostro fue cambiando. Y hoy le puedo decir que hoy voy a cumplir 55 años, hermana querida. Increíble para mí, por favor, cómo se me pasaron los años. Yo me considero tan bella que Dios me ama y me tiene y me veo bella. Y si usted me hubiera conocido en ese momento, que yo creía que era más bella, wow, era opaca, era tosca, ojos oscuros, la mirada seca. ¿Vieron esas miradas secas como de endemoniada? No con una mirada brillosa, llena de luz, no, seca. El pelo oscuro. Bueno, no estoy nada en contra del pelo oscuro, nada más que a mí me gusta el rubio. Me gusta teñirme con rubio. Era oscura, pero oscura espiritualmente, hermana. Estoy hablando por hablar, pero era oscura. Y se me fueron las arrugas esta, hermana. Y usted cree que yo me hago un tratamiento, que me pongo, ¿cómo es que le llaman? Ácido hialurónico, que esto salió hace poco con Mariana, que hizo todos estos cursos. Y me enteré del ácido hialurónico que se pueden poner. No, se me fueron estos surcos que yo tenía cuando era joven. Dios me hermoseó, hermanas, porque Dios hermosea nuestro rostro, porque en el rostro, en el físico, se refleja todo lo que el Señor hace en nosotros por dentro. Y eso lo vemos en las campañas con mi esposo cuando salimos, cuando hemos salido, vemos la gente enferma. Yo decía, la gente recibe un milagro, un paralítico que se pone de pie, y el rostro del paralítico, del hermano, uno lo ve que sigue estando así como con dolor, así todo. Les cuesta darse cuenta, su cuerpo está tan acostumbrado a estar fruncido por el dolor, todo así, por la amargura, por el resentimiento, todo encorvado, que cuando Dios hace un milagro, los rostros todavía tardan en tomar la apariencia de lo que sienten en su interior, hermanas queridas. Es tremendo eso. Yo me he sorprendido con eso. Entonces, cuando por ahí estoy triste o en algún momento me pasó alguna situación, ahora, hablando de ahora, yo voy y me miro al espejo y me veo así, y hago así. No, Señor, ¿por qué tengo que estar así? Entrego esta carga en el nombre de Jesús y trato de reírme ahí delante del espejo, hermana, de sonreírle como si le sonriera, a mí misma me sonriera. Porque me amo, porque la palabra de Dios dice que amemos al Señor y al tu prójimo como a nosotros mismos. Me amo. Dígalo conmigo, me amo. ¿Se ama usted o no se ama? Algunas ahí, más o menos nos amamos. Tiene que amarse, quererse, valorarse. Decir, qué bella, qué bello rollito, qué bella que el Señor me ha hecho. A cada una Dios le ha dado cosas hermosas, hermana. Todo. Usted tiene que ver su hermosura delante del espejo, delante del Señor. Y si no se ve como usted quisiera, bueno, trate de ponerle una onda, alguna cosita, póngale una tinturita, póngale alguna cosita, hermana. Pero seamos entendidos de los tiempos por sobre todas las cosas. Nos podemos hermosear mucho, podemos hacer muchas cosas, pero si no somos entendidas en los tiempos, fuimos, hermano. Bien. Amadas hermanas queridas, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor.
Te damos gracias por esta palabra, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por ti, Padre, por conocerte, por amarte y por amarnos. Señor, porque si te amamos es porque tú nos amaste primero. Danos sabiduría, dale sabiduría a mis hermanas. Revélate a nosotros, Padre, para poner en práctica esta palabra, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor. Danos sabiduría por sobre todas las cosas, Señor, para ser mujeres sabias, mujeres entendidas en los tiempos, que saben qué hacer y que somos influencia, Padre querido, que podemos influir para bien en los demás, no para mal, no que somos lo amargo de la reunión, lo amargo de una situación. Padre, que podamos impartir gozo, alegría, buenos ejemplos, Señor, sabiduría. Padre amado, gracias por enseñarnos, Padre. Bendigo a tus hijas, bendigo a las mujeres que van a mirar este video, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.